Naruto cenando con la divinidad por Alexander 443. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto y Perky Jackson. Tampoco de esta historia, todos los derechos a sus respectivos autores. Naruto cenando con la divinidad. Capítulo 5. En el momento en que sonó la campana, la cara de Naruto se iluminó cuando un cliente familiar apareció ante él. Bueno, si no es mi cliente favorito. La diosa de la luna parpadeó sorprendida ante la voz de la rubia. Después de un par de días largos y agotadores entrenando a los miembros más nuevos de su caza y llevándolos a través de su primera caza de monstruos con poco sueño, Artemis decidió que necesitaba escapar durante una hora. Como siempre, dejó a su fiel teniente, Zoe, para mantener a las chicas en línea hasta que regresara y completara las tareas. Las tres chicas nuevas, Lucky, Tracey y Eloise, se mostraron prometedoras, aunque pasarían muchos años antes de que se acercaran a adquirir el conjunto de habilidades que poseían sus cazadores mayores. Cazadores como Zoe, que había sido parte de la cacería durante más de 2000 años, y Phoebe, una hija de Apolo que se había unido incluso antes que Zoe, eran dos de un puñado de mujeres jóvenes que se convirtieron en guerreras de élite después de pasar siglos con ella. Lado. Al igual que su tía Hestia, Artemis a menudo pasaba el tiempo de una forma más joven. La mayoría de las veces tenía la forma de una niña entre las edades de 13 y 15 años, ya que muchos de sus jóvenes compañeros tendían a fluctuar entre esas edades. Era un método para que ella se vincule con sus cazadores, particularmente los más jóvenes que podrían encontrar su forma adulta demasiado intimidante e imponente. Para que se sintieran más cómodos, adoptó una forma que los ayudó a sentirse a gusto. La mayoría de sus cazadores habían acudido a ella para escapar de las garras de los hombres malvados y sus oscuros pensamientos y deseos, razón por la cual su grupo de doncellas eran mujeres y solo mujeres. Aunque solo unos pocos hombres se habían ganado un lugar en su cacería, era excepcionalmente improbable en estos tiempos. Con algo de tiempo para ella y Zoe dirigiendo la caza en su lugar, Artemis se teletransportó a Nueva York. Cambiando de nuevo a su forma adulta y adoptando ropa moderna en lugar de su equipo de caza, se dirigió directamente a su lugar favorito en la ciudad. Le envió un mensaje a Atenea y le preguntó si su hermana deseaba unirse a ella, pero la diosa de la sabiduría estaba actualmente comprometida en una reunión con Hefesto. Por una vez, iba sola. Buenas tardes, Naruto. Buenas tardes. Le entregó un menú y la llevó a una mesa cerca del mostrador. Ha pasado un tiempo desde la última vez que lo visitaste. Estaba empezando a preguntarme si alguna vez volvería a verte. Una de sus manos se metió en los bolsillos. ¿Tu hermana no está contigo hoy? He estado muy ocupado estas últimas semanas. Fuera del estado, explicó, esta es mi primera vez en la ciudad en más de un mes. Sus cacerías más recientes la habían llevado a través del continente norteamericano, cazando criaturas y monstruos grandes y pequeños con la ayuda de sus cazadores. Uno de los aspectos de la caza de monstruos que siempre encontraba estimulante era nunca saber cuánto tiempo duraría cada cacería. Algunas cacerías no pueden tomar más de un par de horas. Una vez, una cacería en la década de 1400 no tardó más de 5 minutos cuando descubrieron que el monstruo que se les pidió que rastrearan y destruyeran no estaba a más de 300 metros por el camino de tierra. Sin embargo, otras veces participó en cacerías que tardaron años en completarse. Aunque lleva mucho tiempo, ya veo. No te preocupes. Tendré que estar pendiente de ella. Él se rió, ella siempre tiene las reacciones más divertidas cuando la visita. Es terrible de mi parte decir que alegra mi día cuando capto sus reacciones por el rabillo del ojo. Artemis no pudo evitar sonreír ante la declaración. A decir verdad, las reacciones de Atena durante sus visitas también le hicieron cosquillas. La primera vez con cuajada de limón todavía se repitió una y otra vez en su mente, y aunque se sorprendió la primera vez, ahora el olímpico encontró la escena divertida. Atena le había jurado guardar el secreto sobre ese incidente, pero eso no significaba que no podía usarlo para burlarse de la diosa mayor. No, no lo es, aunque no se lo mencionaba a ella. Ella aconsejó, medio seria y medio humorística. Mi hermana no es del tipo que maneja muy bien la vergüenza. Tendría cuidado y no haría que tu diversión sea demasiado obvia. Entendido. Intentaré ser discreto. Él podría hacer eso. Era un ninja después de todo. Discreto era su segundo nombre. Mira que lo hagas. Mirando alrededor de la habitación, se dio cuenta de que era la única cliente y forzó un ceño fruncido por sus hermosas facciones. ¿Dónde estaban todos los demás? Ella pensó que el negocio estaba en auge. La última vez que estuvo aquí, ella y Atena habían tenido suerte de conseguir una mesa.
Si llegaran incluso un minuto después, se habrían visto obligados a irse decepcionados. ¿Dónde están todos sus clientes? ¿Creía que el negocio iba bien? La idea de que su lugar favorito no estaba recibiendo la atención que merecía era ridícula. Una risa escapó de Naruto, todos estuvieron aquí antes. Su mirada en blanco lo obligó a explicar. Es domingo y cierro a las 2 los domingos. ¿Recuerdas? La diosa de la luna había dejado que esa información se le pasara por la cabeza. Estuve a unos minutos de cerrar el día antes de que entraras. Los ojos de Artemisa se abrieron una fracción, ¿cómo podría olvidarlo? Miró el reloj detrás del mostrador y leyó las 14:05. En su emoción, la olímpica olvidó que había una diferencia horaria de 3 horas entre California y Nueva York. Qué tonto de mi parte. Ella luchó contra el impulso de dar palmas. Su entusiasmo la había superado y la falta de sueño de los últimos días la estaba alcanzando. Iré. Mis disculpas por, comenzó a decir, ya de pie cuando el dueño rubio agitó las manos en el aire. Otra risa se le escapó. No te preocupes por eso. Siéntate. Siéntate. ¿Estás seguro? Artemisa odiaba ser innecesariamente en el camino, tan raro como era. Muy. Ahora siéntate y ponte cómodo. Él respondió, su voz mezclada con confianza. Si algún otro hombre le hubiera hablado así, entonces ella lo habría convertido en un tonto. Sin embargo, dado que era a la rubia a quien estaba desarrollando más que una tolerancia, ella lo permitiría. Sin embargo, es mejor que no empuje su suerte. Se sentó de nuevo, su menú regresó a sus manos, muy bien, pero solo porque usted insistió. Interiormente, dejó escapar un suspiro de alivio. Había estado esperando esto todo el día. Su goloso anhelaba una porción de cualquier cosa que pudiera tener en sus manos. Lo que comió con la caza fue decente, pero nunca la dejó completamente satisfecha, especialmente su necesidad de productos horneados azucarados. Sus cazadores eran novatos en el mejor de los casos a la hora de cocinar, a pesar de que en el pasado intentaron que Estia les diera algunos consejos. Sonriendo, caminó hacia la puerta y cambió el cartel abierto para cerrar. No quería más visitas. Entonces, ¿qué puedo conseguirte? Preguntó. No se molestó con su libreta y bolígrafo. Ya tenía una idea de lo que iba a ordenar la mujer de cabello castaño. Viceversa, Artemisa lo miró con una mirada en blanco, mientras levantaba una ceja. Seguramente no hablaba en serio. Tomaré mi habitual, por favor. Chocolate caliente con caramelo salado. Por supuesto. ¿Y el pastel? Zanahoria, por favor. 2 rebanadas. Artemisa incluso levantó 2 dedos. Su sonrisa se ensanchó en la mejilla. Está bien. Estaré contigo en breve. Se giró y se preparó para alejarse, sin embargo, la diosa lo observó detenerse a medio paso. Un pensamiento cruzó por su mente 161 que Naruto había querido preguntar si la encontraba de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Artemisa alzó otra ceja, mientras no sea nada personal. Le gustaba el mortal, pero esperaba que él conociera sus límites. Todavía había tiempo para convertirlo en una criatura de 4 patas. Por su bien, es mejor que no le pida una cita como lo intentaron los hombres tontos anteriores. No terminó bien para ellos. Para su sorpresa, Naruto captó sus pensamientos y sacudió la cabeza. No es nada de eso. Cruza mi corazón. Hizo un gesto en forma de cruz sobre su pecho, es algo que me he estado preguntando y que quiero preguntarte desde tu primera visita. Cuando Artemisa le indicó que continuará, hizo su pregunta. ¿Cómo te llamas? Artemisa parpadeó sorprendido. Esa no era la pregunta que esperaba, ¿mi nombre? La rubia asintió, sí, tu nombre. Quería preguntarte ya que casi me limpiaste de pastel de zanahoria en tu primera visita. Tú y tu hermana se han convertido en caras normales por aquí, pero todavía no sé tu nombre. Me gustaría rectificar eso si me dejas. Su sonrisa regresó y se encogió ligeramente de hombros. No tienes que hacerlo, pero no me importaría saber el nombre de mi cliente favorito. La diosa tarareó en sus pensamientos. Ella no sintió mala voluntad en su voz, y su postura era tranquila y relajada. Si estaba tramando algo, lo escondía bien. Aunque se sabía que algunos hombres tenían la extraña habilidad de esconder su verdadero ser detrás de una máscara o fachada de una persona falsa. Sin embargo, a la diosa de la luna le gustaba pensar que era una buena jueza de carácter, y hasta ahora el dueño rubio aún no le había dado una razón para pensar que no estaba haciendo nada bueno. No la considera del tipo que poseería pensamientos malvados de esa naturaleza.
Hasta ahora, había demostrado ser un hombre decente, cuya principal preocupación era mantener su negocio en funcionamiento y mostrar amabilidad y buena comida a sus clientes. Inclinándose hacia atrás en su silla, asintió levemente, no veo ningún daño en ella. Mi nombre es Artemisa. La sonrisa de Naruto se ensanchó y dejó escapar un zumbido. Artemisa. Repitió el nombre un par de veces. Le gustó la forma en que salió de la lengua. Es un nombre hermoso. Te llamas así por una diosa, ya sabes. Artemisa luchó contra el impulso de sonreír. En cambio, tenía una pequeña sonrisa juguetona que pocos mortales masculinos pudieron ver. Lo sé. Como mi familia es griega, sentían que era apropiado para mí tener un nombre griego. ¿Qué podría ser mejor que el nombre de una diosa? No mucho, supongo. Se rió entre dientes. De hecho, ¿sabes mucho sobre la mitología griega? No es un tema que la gente estudie mucho en estos días. Es un seguimiento poco frecuente. El dueño rubio asintió. Sus manos descansaban en la silla frente a él. Sucede que sí. Aprendí mucho durante mi tiempo en Grecia, ya que mencioné el día que nos conocimos. No era solo el idioma y la comida que estudié, sino todo el mito que rodeaba a la antigua Grecia. Visité muchos de los sitios antiguos, como lo harías en un país con una historia tan rica. Pensó en los días en que viajó y recordó una de sus muchas visitas al viejo país. Visité la Acrópolis en Atenas, la antigua Delpi, Meteora, Epidauro, la antigua Olimpia. Esos son solo un par de lugares tuve el placer de visitar. Solo puedo imaginar cómo eran en su día. Sí, me lo puedo imaginar, la diosa respondió, jugando. Se pasó una mano por el pelo. ¿Sabes? Fui a lo que quedaba del antiguo templo de Artemisa en Turquía hace mucho tiempo. Reveló, haciendo que Artemisa lo mirara con interés. No estoy seguro de lo que esperaba encontrar, pero no pude evitar sentirme decepcionado cuando vi que todo lo que quedaba eran cimientos y fragmentos. Mirando hacia el techo, cerró los ojos por un breve momento, recordando su tiempo en Éfeso. Apuesto a que fue una belleza en el día. Oh, lo era, y Artemisa sabía muy bien cuán majestuosa era su antiguo templo. En la antigüedad, su templo era visitado frecuentemente por mujeres y hombres de todas las edades, rezándole por varias cosas que estaban bajo su jurisdicción. Los hombres le rezaran por cacerías exitosas y abundantes mientras esperaban que las madres rezaran por fuerzas para los próximos días que les esperaban. Su templo era uno de los templos más emblemáticos jamás construidos en la tierra, solo rivalizaba con el templo de Atenea en la cumbre de la Acrópolis y el templo de Zeus en Olimpia. Sin embargo, 2 veces su templo tuvo que ser reconstruido. La primera vez, una inundación devastadora lo redujo a escombros. 165 cortesía de Poseidón después de uno de sus infames berrinches. El dios del mar se había visto obligado a rendirle un gran tributo como compensación. La segunda vez, unos siglos más tarde, su templo fue quemado hasta los cimientos por ese necio mortal, Erostrato, que buscaba notoriedad y fama. Ella no podía mentir y decir que no disfrutaba un poco al ver al hombre tonto obtener sus postres justos durante su ejecución. Aunque se construyó un modelo moderno años más tarde en Estambul, ella solo había visitado el sitio una vez. No poseía el mismo valor que las versiones anteriores, y un puñado de personas raras le rezaban en estos días. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la rubia desapareció detrás del mostrador y puso en marcha su orden. ¿No te importa si limpio las cosas después de terminar tu pedido, verdad? Ella sacudió la cabeza. Para nada. Afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho antes de que Artemisa se hundiera en la silla mientras el sabor de su chocolate caliente cubría sus labios. Soltando un pequeño zumbido de deleite, se movió sobre su pastel y, como siempre, sintió que sus golosos se satisfacían por completo mientras sus papilas gustativas inmortales estaban bañadas en una dicha azucarada. ¿Cómo lo hizo el hombre mortal? Ella no lo sabía, pero deseaba que lo hiciera. Artemisa era una cocinera decente, había recibido algunas lecciones de su madre Hestia, pero nunca había hecho nada remotamente tan dulce y perfecto como la comida que tenía delante. ¿Había algún método para la locura del hombre? ¿Había alguien ayudándolo? Nunca había visto a otra alma trabajando en el pequeño café en el tiempo que pasó en su cálido abrazo. Ella recordó que él mencionó hacer desde cero muchos de los productos deliciosos, pero cuando encontró el tiempo para hacerlos todos. Su menú era vasto e impredecible. Le llevaría toda la noche hacerlo todo. Sin mencionar que existía el problema de mantener todo fresco. Era un misterio, y parte de la diosa de la luna quería resolverlo. No balancees el bote. Ella pensó en sí misma. Ella tenía algo bueno yendo aquí.
La guarida del zorro era un escape. En algún lugar podría escapar por 1 o 2 horas. Ella y Atenea habían sido las primeras en visitar, y desde entonces, más y más dioses e inmortales de su mundo comenzaron a darse cuenta. Por un lado, deseaba que el pequeño café hubiera sido su secreto con Atena y que solo ellos pudieran disfrutar. Por otro lado, al menos estaba obteniendo el negocio y la fama que merecía. Si cerraba, Artemis estaba segura de que lloraría durante días. No más chocolate caliente. No más pastel. ¿Qué mundo más oscuro sería ese? Desde su asiento, Artemis no pudo evitar verlo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Sin Atena con quien hablar, tenía poco más que hacer que observar al hombre en el trabajo. Tiene buen equilibrio, reflexionó ella, observando cómo él apilaba una de sus bandejas con tazas y platos, y la equilibraba en la punta de los dedos. Durante 10 minutos, Artemis se sentó y lo observó moverse por la habitación como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Tan pronto como se realizó una tarea, él pasó a la siguiente antes de que ella pudiera parpadear. Su tasa de trabajo es impresionante. Ella reflexiona, antes de fruncir el ceño interiormente y poner los ojos en blanco. Deja de alabar al hombre. Dioses, ¿qué me pasa? Una mano se agitó frente a su rostro, y Artemisa encontró a la rubia tratando de llamar su atención. Una escoba estaba en su mano, con una pequeña pila de basura apilada junto a él. ¿Sí? ¿Le había preguntado algo? Estaba tan perdida en sus pensamientos que no se había dado cuenta. ¿Necesitas algo? Nada importante, pero quería hacerte otra pregunta. Sin embargo, solo si no te importa que tu atención abandone temporalmente tu pastel. ¿Otra pregunta? Qué audaz de su parte. Lo permitiré. Sin embargo, espero otra ronda de ambos. Señaló su plato vacío, y la taza mordió el último pedazo de su comida. Todo a su debido tiempo, se rió y tomó sus palabras con buen humor. Pregunté ¿qué haces? ¿Qué debo hacer? Repitió, con el ceño fruncido ante las palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dijiste que estabas fuera del estado, ¿verdad? Ella asintió con la cabeza. Bueno, ¿eso fue por el trabajo? Si lo fue, entonces te estaba preguntando qué haces para un trabajo. ¿Cuál es tu profesión? Oh. Eso es lo que estaba preguntando. Su boca comenzó a moverse, pero antes de que pudiera salir alguna palabra, su mente intervino. ¿Qué iba a decir? No era como si ella le derramara los frijoles y le contara todos los detalles gloriosos. Hay una diosa frente a ti, que resulta ser la verdadera Artemisa de la que estábamos hablando antes. Loco, ¿verdad? Sí, no. Era raro para ella informar a los mortales, especialmente a los varones, de su verdadera identidad. Por mucho que el rubio había crecido en ella, todavía no necesitaba saber los detalles esenciales. Los únicos mortales que contó fueron las chicas que se unieron a su cacería, los semidioses con los que se encontró y los pocos mortales que tenían la vista clara y podían ver a través de la niebla que envolvía su mundo. El rubio no era ni mujer ni semidios, y Artemisa estaba casi segura de que no podía ver a través de la niebla. Por lo tanto, su identidad seguiría siendo un secreto para él. Aunque tal vez decirle que está sirviendo a una diosa me daría un descuento, reflexionó, aunque sacudió esos pensamientos. Ella guardaría esa pregunta para otro momento. Hizo una pausa por un momento, antes de decidirse por una historia, consejera de orientación. ¿De verdad? Rodar con eso, pensó, antes de continuar, así es. Me especializo en ayudar a mujeres jóvenes, generalmente adolescentes y, a veces, más jóvenes que vienen de hogares rotos o que han sufrido abusos en el pasado. Esa parte no fue inventada. Tengo un grupo de chicas que me llevó a retiros, trabajando con ellas en el desierto y enseñándoles cómo sobrevivir en la naturaleza. Vamos a acampar, ir de excursión, y hasta les enseñé cómo cazar y recolectar su comida. Ella lo escuchó silbar y la miró con una mirada impresionada. «Guau, eso es increíble». Tomó un par de servilletas del mostrador y se las entregó a las manos que esperaban de la diosa. ¿Con cuántos trabajas? Alrededor de 3 docenas. ¿Por tu cuenta? Todo por mi cuenta. Mi hermana interviene de vez en cuando, pero la mayoría de las veces soy solo yo. Su hermana a menudo la señalaba en dirección a las mujeres jóvenes que necesitaban su ayuda. Algunas de las hijas anteriores de Atena fueron una vez miembros de la caza, aunque ninguna existía actualmente dentro del grupo. ¿Eso te sorprende? Ella observó y midió su reacción, y sintió un golpe de alivio cuando él sacudió la cabeza. No lo hace. Para ser honesto, no estoy sorprendido en absoluto. Ella lo miró con curiosidad. ¿Oh? ¿Y por qué es eso?
Su expresión se volvió pensativa, no estoy seguro de por qué y no puedo explicarlo bien, pero cuando te vi la primera vez que lo visitaste, sentí en el fondo de mi estómago que eras alguien a quien le gustaba cuidar de la gente Eso la sorprendió escuchar. Ella se inclinó hacia adelante, instándolo internamente a continuar. Ella quería escuchar más. Hay algo en ti que me hace creer que eres alguien que ha visto cosas malas que le han pasado a la gente. Tal vez has tenido malas experiencias en el pasado, o tal vez no. Ese no es mi lugar para preguntar. Él la miró, indicando que no iba a empujar ese tema con ella. De cualquier manera, tienes esta energía sobre ti. Es reconfortante y cálido, y lo sentí el primer día que entraste por esa puerta. Asintió hacia la puerta y sonrió. Creo que eres alguien que quiere proteger a la gente, en este caso, chicas jóvenes, y les da algo por lo que luchar. No quieres que se pierdan en la oscuridad camino por el abuso que han sufrido, por lo que los lleva a un entorno seguro y les enseña cómo sobrevivir. Les enseña a ser fuertes. Se apoyó en la escoba y su sonrisa se ensanchó. He conocido a mucha gente y he conocido a algunos que han hecho cosas horribles a otros. Al cruzar el mundo se abre una caja que nunca se puede cerrar. Tristemente, me he dado cuenta de que algunas personas solo pueden ser descritas como horribles, equivocadas y crueles. Infligen dolor a otras personas por razones que no tienen sentido. Las mujeres, en particular, tienden a tener el extremo corto del palo cada vez. Tiempo y terminan sufriendo a manos de los hombres y sus compañeras. Ya sea abuso físico, abuso mental o cualquier tipo de abuso, nadie debería tener que pasar por ese tipo de horrores. Había un brillo en sus ojos azules cuando la miró. Saber que las mujeres jóvenes tienen a alguien como tú en su esquina, alguien que lucha por ellas y les muestra amabilidad y una mano amiga, demuestra que mi suposición sobre ti era correcta. Volvió a su limpieza, aunque no sin antes decir, por cierto, sus comidas en la casa de hoy. Pensé en ello como mi forma de decir gracias. Volviendo a su trabajo, la cara que Artemis le envió pasó desapercibida. La diosa de la luna podía hacer poco, pero miraba en silencio a la rubia, con la boca cubierta de migajas, parcialmente abierta mientras lo miraba boquiabierta. Este mortal, este hombre, continuó desconcertando. Tenía 4593 años, y podía decir con toda seguridad que nunca antes había sido elogiada por un hombre mortal de esa manera. Uno que no fuera un semidios, o que tuviera alguna conexión con su familia olímpica. Incluso Zeus, que la adoraba a ella y a Atenea como si fueran pequeñas diosas que podía levantar y cargar sobre sus hombros, nunca la había elogiado por su trabajo de esa forma. Siempre fue algo relacionado con su habilidad como guerrera, y nunca como cuidadora. La gente olvidó, e incluyó a su familia en esa categoría, que era más que solo la diosa de la caza y la luna. Ella también era la patrona de las mujeres jóvenes y los niños y tenía autoridad divina sobre el parto junto a su hermana, Elitia. Ella podría ser cariñosa y amorosa. No tuvo hijos propios al comienzo de su vida, pero mostró compasión y amabilidad con los niños de ambos sexos, independientemente de los pecados de los padres. Sus cazadores podrían dar fe de eso. Este hombre la estaba confundiendo. La primera vez que se encontraron y él la sorprendió detrás del mostrador, ella pensó que él era como todos los demás. Ella pensó que él sería arrogante o demasiado confiado con su talento como chef. El resto del mundo lo sería si poseyeran una décima parte de su talento culinario. Sin embargo, Artemis estaba complacida de haber escuchado a Athena y le había dado la oportunidad de demostrar que era diferente a los demás. Estaba confiado, pero no demasiado. Recibió cumplidos con gracia y sin vergüenza, y su disposición alegre y amabilidad se habían abierto paso en las buenas gracias de muchos de los miembros de su familia. Él era bueno. Artemis había llegado a esa conclusión. No tienes que hacer eso. Ella respondió. Ella lo miró parpadear, sé que yo tampoco, levantó la vista del suelo y sonrió en su dirección, pero yo también quiero. Estaba preparada para discutir su punto, pero se detuvo cuando él le envió una ligera expresión de regaño. Toma la oferta. Solo la ofreceré hoy. Aprovecha esta oportunidad sabiamente. Había un toque de desafío en su tono. La diosa resopló y se cruzó de brazos. Debajo de la mesa, su pie golpeó el suelo con leve molestia. Bien entonces. Si él se tomaba en serio que ella no pagara, entonces ella se aprovecharía de su amable oferta. Ella esperaba que él estuviera listo porque su goloso ya estaba volviendo en vigor. Su amabilidad sería su perdición porque ella planeaba aumentar su apetito al siguiente nivel. Fuera de la guarida del zorro.
Al otro lado de la calle de la guarida del zorro, mientras el shinobi rubio y la diosa de la caza conversaban entre sí, pocos sabían que otro olímpico también estaba en el vecindario. El olímpico había sido ridiculizado por la rubia, y gracias a él se convirtió en el blanco de la broma de su familia y vino en busca de venganza. No sabía quién era, pero alguien había filtrado a su familia olímpica lo que había sucedido ese fatídico día y no había escuchado el final. Todos, incluido su padre, se reían cada vez que entraba en la habitación, y sus hermanos se habían vuelto intolerables. Apolo y Ares estaban en su caso cada momento libre que tenía y estaba haciendo que su icor hirviera. Incluso Poseidón se enteró bajo el mar, e Iris le envió un mensaje con el único propósito de señalar y reírse de él. No podía soportarlo. Estaba seguro de que no era Hestia. Su adorable tía nunca lo traicionaría de esa forma. Tal vez fueron las ninfas, pero dudaba que alguna fuera lo suficientemente valiente. ¿Sátiros? No, no los sátiros. Nunca lo traicionaría. No, él apostó que era ese maldito Terminus. A ese estúpido dios fronterizo le encantaba hacer su vida miserable. Oh, cuando terminó con la rubia, Terminus fue el siguiente. Eso fue por supuesto. Te tengo ahora confabulado, susurró Hermes, sus ojos azules se estrecharon a su enemigo. Envuelto en la niebla, permaneció oculto y fuera de la vista de su enemigo. Junto a él, el dios de cabello oscuro le dio unas palmaditas a su arma secreta que igualará la balanza y le entrega su dulce retribución. Como le prometió a su tía, no iba a matar al mortal. Sin embargo, eso no significaba que no podía lastimar al mortal. No sería demasiado severo, pero sería divertido. ¿Cuál fue su arma de elección? Podría haber optado por un par de opciones, sin embargo, su mente genio se había asentado en un canon de puré de papa de grado Hephaestus. Le había costado un poco de soborno, ya que su hermano mayor no hizo nada gratis, y una gran cantidad de paciencia, pero finalmente convenció al dios de la fragua para que cumpliera con su pedido. Siguiendo el modelo de uno de los viejos cañones largos de 24 libras utilizados por las armadas del mundo entre los siglos XVII y XIX, la única diferencia entre su modelo y el anterior era que disparaba puré de papas a una velocidad espantosa y era capaz de disparar a través de un árbol. Lo probó una vez el otro día, y era seguro decir que Ares no había estado muy feliz de ser su muñeco de prueba. El dios de la guerra había estado saliendo de su templo cuando fue golpeado por un tiro condensado de puré de papa y fue enviado a su casa gritando y maldiciendo. No se había dado cuenta de que Afrodita había estado de visita, y el bulto que llamó a su hermano había aterrizado encima de ella, cubriéndose con puré de papa y arruinando su vestido. La diosa del amor le había dado un sorbo más tarde, pero valió la pena. Todo lo que tenía que hacer ahora era atrapar a Naruto en el momento adecuado y acostarlo con su glorioso canon. Solo había un problema con su plan, y era uno con el que no había contado. Hermes esperaba que el rubio estuviera solo para evitar bajas adicionales. No creía que Artemis de todas las personas estaría allí en ese momento exacto. Sin embargo, tan imprudente como lo fue con la diosa de la luna presente, Hermes continuaría sin inmutarse. Su agenda para el próximo mes era agitada, y eso lo ponía suavemente. Era ahora o nunca, incluso si eso significaba molestar a su peligrosa y temperamental hermana mayor. Vamos Hermes, hombre hermoso. Tienes esto. Se repitió a sí mismo, siguiendo. Naruto silbó, chico, seguro que me lo mostraste. Mirando fijamente los platos y tazas que se apilaban alrededor de su mesa, la rubia no pudo hacer nada más que admirar la determinación de la mujer de cabello castaño rojizo y el pozo aparentemente sin fondo que llamó estómago. Le recordaba a sí mismo. ¿Sabes? Me pregunto si es algún tipo de disco nuevo. Tal vez debería tener tu cara enmarcada y exhibida en la pared del fondo para que todos la vean. Limpiándose la cara con las servilletas proporcionadas, la expresión feliz plasmada en su rostro bordeaba la presunción. No estaba segura de cuánto tiempo había pasado desde que se había consentido a sí misma hasta tal punto, pero era difícil preocuparse por tales pensamientos cuando se sentía tan agradablemente llena. Su apetito era una especie de infamia en el Olimpo, y a pesar de ser notablemente más pequeña que sus hermanos divinos, y algunas de sus hermanas, Artemisa podía durar más que todos ellos cuando se trataba de comida. La mayor parte del tiempo podía contenerse, pero cuando le dijeron que todo estaba en la casa solo por un día, la moderación había salido por la ventana. Como la gula no era uno de sus dominios todavía la desconcertaba. Preguntaría a dónde va todo, pero sé que preguntas como esa podría meterme en problemas con las mujeres. Artemis respondió, hombre inteligente.
Es agradable ver a un hombre con cerebro por una vez. Naruto se inclinó en respuesta. Supongo que debería dejarte en paz y dejarte ir a casa. He estado aquí una hora más de lo que pretendía. Necesitaba volver a sus cazadores. Zoe, en particular, se estaría preguntando dónde había llegado también. Gracias por su tiempo y paciencia, y gracias por permanecer abierto más tiempo para mí. El gesto es apreciado. Espero poder volver antes. Se levantó de la mesa y desempolvó las migajas de su camisa. Lo espero con ansias, respondió Naruto, mirando la gran pila de platos y tazas. Nunca estuvo más agradecido por su lavavajillas que en este momento. A pesar de estar más tiempo en la guarida del zorro que había esperado, se encontró disfrutando de la pequeña conversación que comenzó entre él y Artemis. Iban y venían sobre lo que se les cruzaba por la mente, y él se encontró disfrutando de su compañía. Fue agradable hablar con alguien que no era uno de sus clones. Artemis tenía los mismos pensamientos, aunque no lo admitiría en voz alta. El hombre mortal estaba bien en sus libros. Se le ocurrió una idea y le indicó a Artemisa que esperara un momento. Al verlo desaparecer, Artemis se paró junto al mostrador, observó la puerta que conducía a la cocina y escuchó los movimientos y murmullos de la rubia. ¿Qué demonios está haciendo? Ella se preguntó. Cuando pasó un minuto, estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando Naruto salió balsando, abriendo la puerta con la pierna izquierda y llevando dos grandes cajas de papel blanco en sus brazos. ¿Qué es esto? Solo algo de mí para ti, respondió, dijiste que ves a tu grupo regularmente. La próxima vez que los veas, trata con ellos lo que hay en las cajas. Él sonrió y levantó una de las tapas, revelando el interior de la caja. El interior estaba lleno de golosinas que habrían hecho que Artemisa salivara de codicia. Docenas de galletas se apilaron una sobre la otra, con chocolate pegajoso en el interior. El olor hizo que Artemisa cerrara los ojos, percibiendo el olor. Tal vez podría hacer algo de espacio en su estómago después de todo. El otro tiene cuadrados de limón. Debería haber suficiente para que todos tengan un par cada uno. Esto es muy amable de tu parte. No tienes que hacer esto. Ella lo miró girarse para mirarla, azul y plateado. Sabía que sus ojos eran azules, pero nunca se dio cuenta de lo azules que eran. Eran más vibrantes que los de Apolo e incluso los de su padre. Como dije antes. Sé que no tengo demasiado, pero también quiero. Su sonrisa se ensanchó y se encogió de hombros. Tal vez, si usted y su grupo alguna vez están en el vecindario, podrían venir a visitarnos. Los invitaré a todos a comer chocolates y pasteles calientes. Cerrando la tapa, Artemis colocó una caja encima de la otra y las levantó en sus brazos. Esa no fue una mala idea. Tenía la sensación de que a sus cazadores también les gustaría este lugar si se les daba la oportunidad de visitarlos. Claro. Eso sería, bueno. Su rostro se iluminó. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima vez, ella respondió, y comenzó a moverse. ¿Podría traerme la puerta? Mis manos están un poco llenas en este momento. Seguro se acercó y abrió la puerta, inclinándose de manera dramática. La acción fue suficiente para hacerla resoplar, aunque más divertida que molesta. Gracias. Echando un último vistazo a la rubia, su rostro frunció el ceño cuando miró sus zapatos, señalando. Tus cordones están desatados. ¿Eh? Parpadeando, miró hacia abajo y vio que ella tenía razón. Así son. Gracias. Agachándose para atar sus cordones, Naruto no era más sabio cuando de la nada, un fuerte estallido estalló en el aire y sintió algo que pasó por la parte superior de su cabeza a velocidades tremendas, rascándose las puntas de su cabello. Casi saltó sorprendido y sintió algo chapotear en su mejilla cuando un ruido sordo lo siguió. Se dio la vuelta, notando que ninguna de las personas en la calle parecía molesta por el ruido fuerte, y buscó en el pavimento cualquier cosa que pudiera haber resultado en un ruido tan fuerte. ¿Qué demonios fue eso? Él pensó. Por un momento, pensó que veía movimiento en el callejón frente a la guarida del zorro. Podía sentir algo al otro lado de la calle, pero fuera lo que fuera, estaba enmascarando su presencia y tratando de mantenerse oculto. Le resultaba familiar, pero no podía señalar. Tocándose la mejilla, limpió el residuo de lo que sea que salpica contra él. Lo miró por un par de segundos antes de que la comprensión lo golpeara. ¿Es esto puré de papa? ¿Por qué demonios se volaba puré de papa por el aire? Oye, ¿sabes? Comenzó a decir, pero sus palabras murieron en su boca cuando miró a Artemisa. Oh chico, decir que Artemisa había tenido mala suerte sería quedarse corto.
La diosa de la luna y la caza, que hace unos momentos estaba más feliz y más contenta de lo que había estado en meses, ahora estaba al otro lado de la habitación con la espalda apoyada contra la pared de la guarida del zorro, con grietas cubriendo la pared como una telaraña. El impacto del puré de papas desde el otro lado de la calle la atrapó sin protección y la arrojó por los aires y se sentó, con las piernas extendidas frente a ella y los brazos envueltos alrededor de las cajas de pastel en un agarre como un vicio. Su cuerpo estaba cubierto de puré de papa de la cabeza a los pies, con grandes mechones en el pelo y la nariz. Naruto no pudo decir ni una palabra y observó cómo la comprensión de lo que sucedía lentamente caía sobre Artemis. Su rostro, una vez con una sonrisa divertida, rápidamente se transformó en una de pura furia que Naruto no le desearía a su peor enemigo. Soltó un trago y se puso de pie. Alcanzando detrás del mostrador, sacó una toalla y se la entregó sin palabras a Artemis, quien tomó la toalla y limpió el residuo vegetal de su rostro. Sus ojos plateados se centraron en el callejón, como un león que encontró a su presa y se puso de pie. Dirigió su atención a Naruto atónito y le devolvió la toalla, que él aceptó con cautela. Gracias. Si me disculpas. Parece que necesito hacer un viaje a casa, y. Se detuvo a mitad de la oración, su ira consumiendo su cuerpo. El rubio pudo hacer poco más que asentir con la cabeza cuando la diosa de cabello castaño salió de la guarida del zorro, la furia fría se apoderó de toda su persona. Él notó distraídamente que ella hacía un movimiento hacia su cuello, arrastrando un dedo por la yugular antes de desaparecer de la vista. Dándose la vuelta y ahora solo, Naruto suspiró cuando notó que no solo Artemis estaba cubierto de puré de papa, sino que ahora la papa estaba esparcida por el interior de la guarida por todos lados. Solo quiero irme a casa, murmuró, antes de comenzar su limpieza nuevamente. Corre, Hermes. Corre como nunca has corrido antes. Hermes murmuró para sí mismo, corriendo a través del Olimpo y dejando un rastro detrás de él mientras el miedo cubría todo su ser. Esa maldita rubia. ¿Por qué tuvo que agacharse en ese preciso momento? Mientras corría por su hogar ancestral, el dios de los mensajeros pensó en sus opciones. El reino mortal estaba fuera de la cuestión. Artemisa lo encontraría en un instante. Su templo estaba fuera de discusión, y la regla no dicha acerca de que los dioses no irrumpieron en los templos de otros pasaría desapercibida en esta situación. Dudaba que a su hermana le importara esa regla con toda la rabia que la recorría. Repasó sus opciones. Apolo no está aquí, ni Ares. Dioniso está en el campamento de media sangre, y Hefesto se ha encerrado nuevamente en su fragua. Sus hermanos no serían de ninguna utilidad. Apolo, en particular, tenía un punto débil para su gemelo y probablemente lo dejaría en lugar de ayudarlo. Tía Hestia, Demeter y Hera están visitando a la abuela, así que quién sabe dónde podrían estar. Su abuela iba y venía del Olimpo cuando le agradaba y cada vez era más difícil de rastrear. Su residencia, un estudio de cerámica que comenzó hace una década, tenía la costumbre de cambiar y alternar su ubicación. Había que buscar a Atena, pero Hermes lo sacudió de sus pensamientos. Atena y Artemis estaban cerca, y su hermana mayor probablemente consideraría a Artemis para torturarlo si tuviera la oportunidad. Ella todavía no lo había perdonado por pintar un lado de su sien rosa mientras visitaba el mundo mortal. Tragando saliva, sus opciones se estaban agotando. Poseidón y Hades lo rechazaron, este último en particular. Aunque podía debajo del mar y del inframundo, no debía abusar de ese privilegio que le dieron sus tíos. La ira de los dioses del mar y el inframundo no estaba en su lista de tareas pendientes. Una diosa que odia a los hombres fue suficiente. Mordiendo la bala, Hermes cambió de rumbo e hizo una línea recta hacia el gran templo de mármol blanco que se encontraba más cerca de la sala del trono de los dioses. Con suerte, a su viejo no le molestaría demasiado la repentina intrusión. Hermes. Con la cara pálida, Hermes corrió hacia la sien de su padre, la voz de su hermana sonó en todo el Olimpo. Su energía piadosa fluctuó en ráfagas y probablemente fue percibida por todos los que actualmente residen en el Olimpo. Era lo suficientemente potente como para que Hermes prácticamente pudiera sentir su ira. «Oh, hombre. Está tan enojada», murmuró, evitando por poco chocar con un par de ninfas, y gritando una disculpa mientras corría los pasó. En solo unos segundos, Hermes se encontró empujando para abrir las enormes puertas doradas de la sien de su padre y entró corriendo, cerrándola detrás de él. El interior del templo de Zeus era exactamente como uno podría imaginarlo. Era grande y espacioso, y todo estaba hecho de mármol.
Personalmente, Hermes prefirió los pisos de madera y encontró el piso de mármol demasiado resbaladizo para su gusto, pero no estaba dispuesto a dudar del gusto de su padre en la decoración. Una gran escalera dejaba hasta el segundo piso, donde residía la Master Suite, junto con un largo pasillo que contenía muchos de los trofeos y estatuas de su padre que representaban sus mayores triunfos. Si eso no fuera suficiente, una gran estatua de Zeus se encontraba en el centro del templo, alcanzando la altura del techo y vista por todos en cada piso. Al recuperar el aliento, el sonido de un televisor llegó a sus oídos y Hermes notó el tenue resplandor proveniente de una de las habitaciones de atrás. Parecía que venía de la sala de teatro de su padre. Su padre era un gran aficionado al cine y tenía aficiones por las comedias románticas, algo que muchos no sabían, por supuesto. Probablemente buscando la próxima estrella de Hollywood para seducir, pensó Hermes, antes de dirigirse directamente a la habitación. Su padre amaba a las celebridades casi tanto como Afrodita. Como esperaba cuando apareció en la puerta, vio a su padre sentado en un cómodo sillón reclinable de cuero negro con costuras doradas. La sala de teatro de Zeus era gigante, incluso para los estándares normales y diseñada de la misma manera que un teatro mortal, con los carteles de películas favoritos de Zeus que decoraban las paredes. Padrino, en particular, era la película favorita de su padre de todos los tiempos, y Hermes había sorprendido al rey del Olimpo recitando citas de la película como si fueran Shakespeare. Los estantes estaban llenos hasta el borde con DVD, cintas VHS y viejos carretes de películas. A un lado había un puesto de confitería que siempre estaba repleto de las delicias favoritas de Zeus para ir al cine. Incluso tenía una máquina fangosa con más de una docena de sabores diferentes que se agitaban constantemente. Usando su traje habitual con un relámpago bailando sobre la tela, el imponente aura que su padre intentó inducir fue regalado por el par de zapatillas blancas borrosas en las que sus pies estaban vestidos. Habían sido un regalo de Hestia hace unos años, y el dios del cielo rara vez se veía sin ellos cuando deambulaba por su templo. Hera había intentado que usara algo diferente cuando pasaban el tiempo juntos bañándose en una de sus sienes, aunque todavía no había tenido éxito. Irrumpiendo en la habitación, miró a su alrededor y rápidamente buscó el mejor escondite. En este caso, eligió esconderse detrás de las enormes cortinas doradas que cubrían la pantalla de su padre cuando no se usaba. Era lo suficientemente grande como para que un cuerpo humano se ocultara sin previo aviso. El dios del cielo y el rey de los dioses parpadearon sorprendidos, con un puñado de palomitas de maíz mantecosas en sus manos y salpicando su barba. Al concentrarse, su rostro se convirtió en un ceño fruncido, y un zumbido de su inmenso poder cubrió la habitación, seguido por el olor del ozono. Hermes. ¿Qué crees que estás haciendo? Pausó la película, con la imagen de Bobby Boucher a punto de enfrentarse a un maestro de fútbol congelado en la pantalla. Zeus amaba a Adam Sandler, pero eso no estaba ni aquí ni allá. Papá, lo siento. El dios más joven se deslizó detrás de la cortina, y Zeus sintió que la energía divina de su hijo se desvanecía. Te lo compensaré, lo juro. No dejes que Artemisa me encuentre. Un gruñido escapó del cuerpo de Zeus. ¿Qué hiciste, idiota? Detrás del telón, Hermes estaba a punto de explicarle la situación a su padre, con la esperanza de poder entender su situación. Aunque Zeus era un malvavisco blando cuando se trataba de sus hijas inmortales, Artemisa y Atenea en particular, solo podía esperar que su padre lo respaldara en este caso. Zeus prácticamente inventó el código de hermano después de todo. Sin embargo, antes de que Hermes pudiera pronunciar una palabra, los sonidos de las puertas del templo de Zeus se abrieron, forzando a Hermes a quedarse tan silencioso y quieto como una estatua. Dirigiéndose a la puerta, Zeus observó cómo su hija olímpica más joven cruzaba la puerta y notó rápidamente la sustancia que cubría su cuerpo. ¿Patata? Pensó antes de que su mente se pusiera a trabajar y uniera las piezas del rompecabezas. Él resopló y puso los ojos en blanco, todo el tiempo sacudiendo la cabeza. Sus hijos parecían olvidar lo formidables que podían ser sus hermanas olímpicas. Al entrar en la habitación con las manos apretadas en puños, la diosa de la luna revolotea por la habitación tan silenciosa como un ciervo, sus ojos trabajando 1000 millas por hora mientras buscaba en todos los rincones de la sala de cine de Zeus. Padre, saludó, inclinándose y colocando un delicado beso en la mejilla de su padre. Sus ojos nunca abandonaron la pantalla de cine, y Zeus observó cómo sus ojos buscaban la cortina en el lado izquierdo, antes de instalarse en el de la derecha. Sus ojos se entrecerraron, y Zeus observó con leve diversión cómo el escondite de sus hijos estaba comprometido. Artemisa dio un paso adelante con una expresión que prometía mucho dolor cuando Zeus la llamó, Flor de Luna.
Ella se volvió y miró al rey de los dioses. Si fuera alguien más llamándola así, Artemis habría envuelto su arco alrededor de su cabeza. Era un nombre que se ganó cuando visitó Olympus por primera vez. Solo su padre y su madre, Leto, podían llamarla así. Incluso Apolo encontraría su cabeza enterrada en la tierra si el nombre se escapaba de sus labios. Sí, papá. Zeus tuvo muchas ganas de reírse cuando escuchó el nombre. Ella solo lo llamaba así cuando quería algo, o cuando necesitaba salirse con la suya. Llévalo afuera enojado como ella podría estar, no tenía ningún deseo de ver cómo sus dos hijos volvían su sien. Multa sus palabras salieron como un gruñido, pero la actitud desapareció en el momento en que sus ojos volvieron a las cortinas. Antes de que Zeus pudiera parpadear, observó cómo Artemis corría hacia adelante y se zambullen detrás de la cortina. El silencio reinó por no más de un segundo antes de que los gemidos de su hijo sonaran a través de su sien, obligando al rey a sacudir la cabeza mientras Artemis sacaba a Hermes de detrás de la cortina, con la cabeza encerrada en sus brazos en una cerradura de aspecto incómodo. Su hijo trató de luchar, sus brazos se balancearon violentamente en el aire, pero Artemis evitó cada golpe. El dios de los mensajes trató de mirar a su hermana, fue un accidente. Lo juro. Estaba destinado a atrapar al barista. Sus palabras tuvieron el efecto contrario que esperaba. Artemisa no dijo nada, y en cambio apretó el agarre que tenía alrededor de su cabeza. Si no fuera un dios, entonces la cabeza de Hermes se habría salido como un corcho de champán. De edad. Sácame de esto. Hermes se ahogó antes de que el puño libre de su hermana se estrellara contra su cabeza. Una expresión de sádico deleite se apoderó de su rostro, sacando a Hermes de la sala de teatro de Zeus y del templo. «¿Te trajiste esto a ti mismo, Hermes?», se quejó Zeus, antes de descongelar la película. Sabía que el temperamento de su hija era casi tan malo como el de él, aunque con suerte, ella podría evitar llevarlo demasiado lejos. «Ánimo, no esa cara. Por favor, no», siguió un silenciador, seguido de un grito de agonía, haciendo que Zeus se estremeciera cuando la puerta de su sien se cerró de golpe. Sacudiendo la cabeza, ignoró la conmoción que ocurría afuera, y se recostó en su sillón reclinable, cavando de nuevo en sus palomitas de maíz. Una carcajada pronto escapó de su boca. Ja. Esta película me mata todo el tiempo. Gracias por leer a todos. Espero que hayan disfrutado esta adición a la historia. Artemisa es una de mis favoritas de los Juegos Olímpicos, y realmente quería mostrarle cómo se calentaba con Naruto, y realmente disfruté de su compañía. Es divertido escribir su personalidad, y me gusta demostrar que es uno de los inmortales más compasivos, al menos con quienes se lo merecen. A diferencia de otras historias que empujan a Artemisa con personajes en segundos después de la reunión, quiero establecer una amistad entre ellos en primer lugar. Nos vemos de nuevo pronto.